Bienvenidas y bienvenidos, gracias que están en este programa. Un programa donde nos detenemos en este día que ha sido nombrado el Día Internacional de Conmemoración en Memoria de las Víctimas del Holocausto. Este día que año con año pues se recuerda precisamente a las víctimas del Holocausto, y hay que detenernos en ello, hay que revisar qué es lo que ha ocurrido en las últimas horas precisamente en esta conmemoración. Y yo le agradezco que para ello nos acompañen Rafael Saga Kalash, que es el presidente del Comité Central de la Comunidad Judía en México. Gracias por estar aquí, bienvenido. Muchísimas gracias, Carmen. Gracias por estar aquí, y gracias también a Javier Hernández Valencia. Javier ha llegado a México hace algunos meses como representante en México de la Alta Comisionada de la ONU para Derechos Humanos. Gracias y bienvenido. Gracias, Carmen. Bueno, pues ha habido actividades diversas el día de hoy. Rafael, cuéntanos la trascendencia, la importancia, el sentido, el significado de detenernos en una fecha como hoy recordando esto. Mira, para nosotros en particular esto es sumamente importante. A partir del 2005 la Organización de las Naciones Unidas determinó el 27 de enero como el Día Internacional de la Conmemoración del Holocausto. Del 2005 a la fecha hemos venido trabajando en algunos eventos, y este año en particular manejar la agenda del día de hoy fue muy complicado porque había varios eventos, lo cual realmente nos deja muy impresionados del impacto que esto ha tenido en toda la sociedad. Y bueno, tuvimos hoy un evento en el Museo de Memoria y Tolerancia, en donde con la Comisión Nacional de Derechos Humanos realizamos esta conmemoración, y hace unas horas tuvimos en el Senado, además de algunos otros eventos que se están realizando a estas horas. Y bueno, obviamente el que tú dediques un tiempo de tu programa para poder hablar de estos temas nos deja el que es un tema que está cada vez más cerca de la sociedad mexicana, y que tenemos que entender qué nos deja, qué enseñanza nos deja para nosotros, para nuestras vidas. Creo que ahí tenemos mucho que hablar. ¿Es para México, es para el mundo? ¿Qué importancia tiene todo Ciertamente esto? Es para el mundo. En realidad, lo interesante de la actividad es que son actividades no solo múltiples e interesantes en México, sino simultáneas en todo el orbe. Hemos tenido aquí en México la transmisión de un mensaje del secretario general de Naciones Unidas, el señor Ban Ki-moon, pero hemos tenido también desde Ginebra un mensaje de la Alta Comisionada de Naciones Unidas, Navi Pillay, y en general es impresionante poder imaginar que en los diferentes usos horarios hemos tenido franjas enteras de países, de naciones, de organizaciones que celebran y conmemoran con respeto y recogimiento un día como el de la conmemoración de las víctimas del Holocausto. ¿Por qué se determinó que fuera este día exactamente? ¿Cuál es el acontecimiento que hace que el 27 de enero se conmemore este día? Fue la liberación del campo de Auschwitz-Birkenau. Esta es la fecha, exactamente hace 66 años se liberó el campo, y por eso las Naciones Unidas determinaron que este día fuera el Día Internacional de la Conmemoración del Día del Holocausto. Existe otro día en donde el pueblo judío conmemora este desafortunado evento, el que llamamos el Día de la Shoah, que tiene que ver con el calendario judío, pero el día 27 se eligió por ser la liberación de este campo tan terrible en donde más de 1,5 millones de gentes perdieron la vida sin tener por qué. Decía Rafael, antes de que entrábamos al aire, Javier, que era muy interesante ver cómo se había diseñado este museo del que hablaste, el Museo Memoria y Tolerancia, donde se realizó uno de los actos de conmemoración en el caso mexicano. Es un museo recientemente inaugurado, es un museo muy bien logrado, es un museo que revisa precisamente el Holocausto, y que tiene, como decías, también el propósito de que esta experiencia, que este acontecimiento histórico con el impacto que por supuesto tiene en la humanidad, también sirva para revisar lo que hoy sucede en nuestro mundo con diferentes fenómenos. Me parece interesante la reflexión. Pues siendo yo el recién llegado a la ciudad, sin embargo, para ubicar un poco a quienes te siguen, no solo en México, sino fuera de México, el museo es un espacio anexo a la sede del Ministerio o la Secretaría de Relaciones Exteriores, que colinda con la Alameda, que es un lugar señorial de México. El
el museo, a diferencia de los esfuerzos en otras latitudes de construir memoriales al Holocausto, el museo se titula Museo de la Memoria y la Tolerancia. Y es cierto que la comunidad judía en México tiene un rol preponderante en animar y diseñar el contenido de los mensajes y las exposiciones que el museo tiene, pero es cierto también que el museo se abre a los holocaustos del presente, a los genocidios que están ocurriendo en nuestro tiempo. Y yo invito a todos los mexicanos, sobre todo a todos los habitantes de Ciudad de México, a disfrutar del espacio, a apropiarse del espacio y a hablar con las personas que lo dirigen para proponer, comentar. Son espacios que no son solo galerías, son espacios abiertos a la interacción. Por sí mismo la fecha, por supuesto, concita todas estas reflexiones, pero hay que decir que en este momento la existencia del museo ha animado, digamos, la atención sobre esta situación. Cuéntanos más, ¿cómo es que se decidió hacer este espacio? ¿Cómo está configurado? ¿Quiénes participan? ¿Qué hay detrás de este museo? Bueno, es un proyecto que unas jóvenes iniciaron como un sueño, un gran sueño de ayudar particularmente a los sobrevivientes del Holocausto. Ahí empezó su viaje. Cuando vieron todo este sufrimiento, todo lo que estaba sucediendo, empezaron a ver de qué manera podían ayudar. Y en esos sueños de juventud, real juventud, decidieron que querían hacer un museo. Y bueno, el proyecto duró más de 10 años para poder llegar a lo que hoy es el Museo de Memoria y Tolerancia. Pasaron por todas las historias que podamos imaginar para lograrlo. Y a mí es de esos temas que me llena mucho ver cómo un sueño se puede hacer realidad, a pesar de que era prácticamente imposible en términos de esfuerzo, de recurso, de conocimiento, y lo lograron. Es un grupo de gentes muy activas y bueno, hicieron este museo y fueron dándole el carácter que mencionas, Javier, un carácter en términos de sí como área particular y preponderante del museo el tema del Holocausto, el exterminio judío, la Shoah, y luego pasar al tema de los genocidios que han habido, los genocidios que existen el día de hoy, que estamos platicando aquí tú y yo. Y una de las preguntas que siempre nos hacíamos cuando estudiábamos de este tema era, ¿y qué estaban haciendo todos los demás cuando estaban matando a 6 millones de judíos? Y a otros 5 de otras nacionalidades, de otras que provenían de otros grupos. Y a mí me espanta cuando me hago la pregunta, ¿y dónde estamos todos nosotros hoy cuando está sucediendo eso en nuestro país y en otros países? Déjenme hacer una pausa y regresamos en esta conversación en una fecha como esta, en donde, bueno, pues estamos, decíamos, en este Día Internacional conmemorando la memoria de las víctimas del Holocausto. Regresamos después de la pausa. La revisión ahí. Bueno, regresamos en esta conversación, Rafael, Javier. Hace un momento, Rafael, planteabas estas preguntas, ¿no? Preguntas obligadas cuando se habla de estos fenómenos. ¿Dónde estaban todos cuando estaba ocurriendo el Holocausto? ¿Dónde estamos todos cuando están ocurriendo cosas hoy en el mundo que vivimos? Y bueno, esas interrogantes que dejabas al aire hicieron que Javier hiciera algunas reflexiones en este corte comercial que acabamos de tener, y te pido que retomes ese hilo precisamente para compartir lo que nos acabas de decir, para la revisión de esta necesidad de la memoria, pero no solo por la memoria misma, que ya es suficientemente importante, sino por las implicaciones que tiene y debe tener para nuestro presente. Pues una cosa que hay que señalar y subrayar, ¿no? Que en la ocasión de este día hay que conmemorar literalmente a las víctimas del Holocausto judío. Y la unicidad del hecho no puede ser soslayada porque hablemos de otros genocidios. Sin embargo, desde la unicidad del hecho podemos entender y evocar lo que otros genocidios significan. Y hablamos siempre pues de los genocidios
que en esta segunda mitad del siglo XX y comienzos del siglo XXI han concitado una cierta atención internacional, sin duda. La situación en Ruanda en 1994, sin duda la situación aún viviéndose en Sudán, pero perdemos de vista situaciones que en la escala no logran tal vez primeras planas internacionales, pero afectan profundamente a comunidades que son comunidades muy pequeñas. Y yo ponía el ejemplo de mi lugar de trabajo anterior, Colombia, donde Colombia es un país con una diversidad indígena muy importante, pero su hecho mismo de ser un país amazónico pone muchas de esas comunidades, etnias amazónicas, en proporción de números en escalas que van desde las centenas a los pocos millares. Yo ponía el ejemplo particular de la etnia Nucac Macuc. Esta etnia, que vive en el sur de Colombia, es una etnia nómada. No se tiene un censo exacto de sus números porque los núcleos familiares no construyen malocas, sino que van forajeando en diversos lugares de su territorio, y inclusive algunas de esas comunidades tienen la categoría de no contactadas. Desde hace unos 15 años, por efectos de la entrada en sus regiones del narcotráfico, del cultivo, que es siempre de colonos, de la expulsión que eso significa por la deforestación, con la entrada del narcotráfico también la entrada de grupos violentos, de grupos guerrilleros. Ellos han empezado a sufrir una devastación en su población fruto de las enfermedades, fruto también del conflicto, muertos, y fruto también del reclutamiento forzado de niños que en particular algunas guerrillas practican allí. Y entonces, en proporción de los 1.500 pobladores de la etnia Nucac Macuc que se calculaban hace 15 años, se piensa que se ha perdido la vida de 700 en estos 15 años. ¿Quién es de proporción? Que es la mitad de la población, y de los probablemente 700 que quedan, muchos están ahora perdiendo su condición de relación con la tierra, están migrando a las cabeceras municipales, donde no tienen una relación ni por lengua, ni inclusive por costumbres de vivir en las ciudades, y entonces están muriendo por enfermedades. Que mueran 35 niños en un año en una edad entre 1 y 5 años es una gran hecatombe generacional, y pone a la comunidad en perspectiva de ver su propia extinción en 1 o 2 generaciones plazo. Pongo el ejemplo porque, volviendo al día que nos reúne, en la comunidad judía, el tema de la Shoah, del Holocausto, es realmente un tema toral. El tema de la posibilidad de la desaparición no fue teórico, no fue especulativo, fue real, y obligaba obviamente a no solo a huir, sino a luchar. Yo creo que conocemos muy poco y valoramos poco todos los enormes esfuerzos documentados de resistencia no pasiva, resistencia activa, armada, que muchas de las comunidades pusieron en práctica. Pero sigue siendo un hecho en el cual la extinción estaba a la vuelta de la esquina, ¿no? Pues es evidentemente una manera, digamos, de entender la importancia de revisar, de recordar el Holocausto, precisamente como un ejercicio que permita reflexionar, alertar sobre fenómenos que pueden tener estas características y no repetir, identificar lo que efectivamente sucedió ahí para no repetir. Dentro de lo que es el Día Internacional de la Conmemoración Anual por la Memoria de las Víctimas del Holocausto, cuando se determinó esta fecha, la propia Asamblea de Naciones Unidas pues invitó a los estados, a los países a elaborar programas educativos para inculcar a las generaciones futuras las enseñanzas del Holocausto y, bueno, identificar fenómenos que, por supuesto, no pueden repetirse después de lo que significó el Holocausto judío. Vamos a una pausa en este momento, a detener la conversión un momento para ir a las noticias en Atlanta. Regresamos con esta charla en un día como hoy sobre el Holocausto.
Seguimos en esta charla, seguimos con Rafael Saga y Javier Hernández. Estabas contando en el corte también sobre esto que se denomina justos entre las naciones. ¿De qué se trata? Es un concepto muy importante, porque en un evento tan oscuro de la humanidad, tal vez el punto más crítico que ha llegado a la humanidad, como fue el Holocausto, en donde la tercera parte del pueblo judío desapareció, y entre ellos probablemente hubiera habido alguno que hubiera descubierto una medicina contra el cáncer, algún otro que podría haber creado algo importante para el mundo. No sabemos todo el valor que destruimos en la humanidad en ese proceso. Pero en ese momento tan oscuro también había luz. Había gente preocupada salvando vidas, salvando niños, escondiéndolos, escondiendo familias, haciendo hoyos debajo de sus casas para que la gente pudiera sobrevivir, compartiendo la poca comida que tenían en un proceso de guerra como el que se estaba viviendo. Y lo que se hizo es empezar a retraer estas historias. Y cuando se empezaron a dar cuenta, había muchas de estas historias que habían sucedido también dentro de todo este proceso. Entonces se hace un estudio y hay una institución que se llama Yad Vashem, que hace, después de todo el estudio, hace un reconocimiento especial a todas estas personas, que son más de 3,000, si no mal recuerdo, y tal vez más, que han obtenido el reconocimiento de justos entre las naciones. Es un concepto hermosísimo que a mí me parece muy bello y que debemos de recordar, porque creo que a mí lo que me trae desde que estudiaba esto desde muy pequeño en la escuela, cuando nos enseñaban esto, es, bueno, ¿y todo esto en mi realidad qué? Porque me molestaba a veces ya ver las películas, ver estas fotografías donde denigraban a los seres humanos, y fue mucho de lo que me dejó la sensibilidad de tenemos que ayudar a los demás, ayudar a los que están cerca, ayudar a los desvalidos, ayudar a esa parte más débil de la sociedad en la que estamos viviendo. Y ese es el concepto. Hoy seguramente habrá muchos justos hoy haciendo cosas importantes en México, hoy, dentro de todo lo que estamos viviendo. Entonces, cuando mencionas que te molestaba ver tanto de pronto cuando estabas en la escuela y te recordaban y te enseñaban sobre lo sucedido en el Holocausto, bueno, también te estás refiriendo a un fenómeno que es real. El Holocausto judío ha sido una historia contada una y mil veces. Películas, libros, expresiones culturales, museos. Ha sido uno de esos grandes acontecimientos que la humanidad, al final de cuentas, ha atrapado, ha adoptado, digamos, como una conmemoración que trasciende y con mucho a la propia comunidad judía. Y bueno, la cultura, las expresiones en ese sentido han sido factores clave para, efectivamente, no solo cultivar la memoria, sino traer a cuento lo que decíamos hace un momento, las lecciones del Holocausto. Si tuviéramos que hacer un ejercicio, digamos, de revisión en esa materia, desde el punto de vista de ustedes, ¿cuáles son las lecciones del Holocausto que hoy tenemos que traer a la mesa? La gran lección es detectar desde la semilla la intolerancia. La intolerancia que se transmite a veces en el hogar por cuestiones que parecerían menores y anodinas, es la base fundamental de la construcción de apuestas políticas, de sistemas estatales que eventualmente llegan a escala a cruzar la barrera del otro. Todo el esfuerzo de conmemoración apunta a hacernos recordar que no se trata simplemente de una banda fanática de nazis que organizó y capturó el poder para imponer la solución final. Se trata también de un contexto no solo en Alemania, sino en toda la Europa de la primera mitad del siglo XX, que era profundamente racista y segmentaba las etnias de una manera cuasi científica. Yo te voy a dar un detalle. Déjame hacer una pausa y me lo das. Ahorita regresamos. Un minuto cada quien. Bueno, se nos acabó el tiempo. Un minuto cada quien. ¿Cómo te despides de este programa? ¿Con qué reflexión? Mira, lo más increíble es que a pesar de todo esto, hay todavía regímenes en el planeta que niegan que esto sucedió. Creo que esto es muy delicado y por eso tenemos que seguir recordando,
tenemos que seguir sabiendo lo que sucedió en la historia y seguir estudiando todo lo que pasó, para que no lo repitamos en nuestros hogares, no lo repitamos en nuestras familias, no lo repitamos en nuestras sociedades. Necesitamos realmente acabar con la intolerancia y la indiferencia, que son las semillas que hacen que un pequeño detalle pueda terminar en un genocidio, en el peor de los casos, en un holocausto terrible como el que vivió el pueblo judío. Javier, nos despedimos. Pues un saludo de verdad con respeto, ¿no?, a los sobrevivientes. Los sobrevivientes del Holocausto están entrando en masa en la década de los 80. Es altamente probable que en los siguientes años la franja de esos sobrevivientes vaya diezmándose por mitades en cada quinquenio. Y nuestros hijos se enfrentarán a un mundo en el cual somos nosotros y no los sobrevivientes del Holocausto los que tendrán que dar el testimonio. Pues ahí está, y precisamente para eso está diseñada y construida y concebida una fecha como esta. Gracias a los dos por estar aquí y conversar de este tema, que por supuesto es un tema universal, es un tema de enorme importancia. Gracias a los dos por acompañarnos y gracias a usted que nos permitió estar en este programa. Pásela bien, te espero mañana. Que descanse.